La Organización de Farmacéuticos Ibero-Latinoamericanos Capítulo México presenta. Hola, bienvenidos a la entrevista Horizonte Farmacéutico de la UFIL Delegación México. Soy la doctora Silvia Salas y hoy nos acompaña el químico farmacobiólogo Francisco Javier Arriaga García, desde la hermosa ciudad de San Luis Potosí. Hola Francisco, ¿cómo estás? Hola doctora, buenas tardes. Muy bien, muchísimas gracias. La verdad es que contento de estar aquí con usted, de poder vivir la experiencia y pues de contar un poquito de lo que hacemos por acá, desde San Luis Potosí. Muchísimas gracias. Exactamente, es lo que queremos que nos compartas, sobre todo tu formación académica y como acabas de mencionar, lo que estás haciendo en estos momentos. Sí, claro, muchas gracias. Yo de formación soy químico farmacobiólogo, soy egresado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, de la Facultad de Ciencias Químicas. Tengo un máster, tengo un diploma en máster en farmacoterapia y esa es mi formación. Tengo aproximadamente cerca de 8 años y medio ya de experiencia laborando en esta parte tan bella de la farmacia, hasta poquito más arriba hemos ido subiendo un poquito, pero ya son 8 años y medio pues, de estar picando piedra, de estar siguiendo estos retos, ¿no? Porque parece ser que la farmacia todos los días son retos nuevos. Entonces, desde lo que aprendemos en la facultad hasta lo que aprendemos en la farmacia ya en el día a día, pues bueno, creo que no hay un momento específico en el que no dejes de aprender. Entonces, pues prácticamente la formación la seguimos día con día, ¿verdad? Todos los días llevamos ese proceso de formación. Actualmente soy jefe de farmacia hospitalaria del Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto, aquí en San Luis Potosí. También soy asesor, doy clases de bioquímica y función muscular en el Centro Universitario de la Cruz Roja, aquí en San Luis Potosí también. Y pues bueno, eso es lo que ocupa mi tiempo, el estar eh, transformando un poquito todo, tratando de transformar estos procesos día con día. La verdad es que han sido, o más bien es un reto constante, es un reto personal, es un reto académico, es un reto que motiva a otras personas que vienen aquí en la línea sucesoria, pero bueno, la verdad, dándolo todo por lado de mi formación. Francisco, el hospital donde tú te encuentras es del sector privado. No, el hospital en el que laboro es un hospital público de segundo nivel. Actualmente estamos en un proceso de transformación. Ujú. Vamos a pasar, yo creo que en los próximos meses, vamos a pasar a ser un hospital regional de alta especialidad de tercer nivel. Entonces, pues bueno, todo lo que implica estos nuevos cambios. Es un hospital de 250 camas sensables y un aproximado de 140 a 150 camas no sensables, con muchísimas especialidades médicas. Tenemos muchos médicos adscritos, muchos médicos residentes, muchas enfermeras adscritas, muchos estudiantes de enfermería, igual médicos farmacobiólogos. Entonces, creo que es un hospital en el que tenemos tanta variedad de diagnósticos, tenemos, al tener muchísimas especialidades, tenemos muchísimos diagnósticos, vemos pacientitos de todo tipo, todos los días. Entonces, es algo impresionante el cómo un día puedes encontrar a un pacientito con estas características, caminas poquito a otro servicio y cambia totalmente las características del paciente y tu forma de pensar como farmacéutico tiene que cambiar simplemente al ir de un servicio a otro servicio porque ya son dos pacientes totalmente distintos. Entonces, creo que esa es una de las cualidades de nuestro hospital. En este hospital es un hospital escuela en el que tenemos, pues bueno, de parte del área médica van los estudiantes de la Facultad de Medicina, van los estudiantes de la Facultad de Enfermería
vienen inclusive acá conmigo a la farmacia los estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas, específicamente los químicos farmacobiólogos. Y pues bueno, eso nos da mucha apertura a poder realizar algunos procesos dentro de todo esto de la farmacia. Precisamente por eso es que sale reto tras reto, día tras día, porque prácticamente vamos evolucionando como servicios, no únicamente farmacias, sino todos los servicios que estamos en el hospital. Vamos evolucionando, vamos progresando. Y pues bueno, obviamente siempre hay áreas de oportunidad, siempre hay mejoría en nuestros servicios y creo que eso facilita las cosas un poquito para nosotros. Por el otro lado, pues bueno, tenemos la cuestión de que como es un hospital público, pues prácticamente nos tenemos que ajustar a lo descrito en el Compendio Nacional de Insumos. Entonces, es como una balanza, ¿no? La balanza académica, clínica y ajustarnos a lo que está descrito por Secretaría de Salud y lo que viene descrito en el Compendio Nacional de Insumos. Y dentro de las categorías que tiene ese hospital, ¿ya está la categoría de farmacéutico o cómo lo trabajan? Porque obviamente acabas de mencionar que el apoyo de los alumnos, los practicantes, servicios sociales, eso no, yo creo que a muchos nos ayuda, ¿no? Sobre todo cuando no está como tal farmacéutico registrado en una plantilla. ¿Cómo es el caso tuyo? Pues prácticamente sí, aquí en el Hospital Central, como bien dice, nos ayuda, los alumnos prácticamente son nuestro esqueleto acá en la farmacia. Sin ellos, pues muchos de los procesos que tenemos no podrían ser o no tendrían cabida. Lamentablemente, como somos un hospital público, no tenemos como tal ya o más bien aún no está el código de farmacéutico, ¿verdad? Entonces, actualmente en el Hospital Central somos 4 químicos los que estamos laborando y haciendo todo el proceso de la farmacia hospitalaria, desde la farmacia clínica, la farmacia hospitalaria como tal, algo de atención farmacéutica, pero de entrada no contamos con ese código de farmacéutico. Entonces, cuando recién inicio yo, pues bueno, se necesitaba una persona que viniera a hacer todo el tema de farmacovigilancia para cumplir con la norma 220 e instalan como tal un código interno del hospital, que es jefe de farmacovigilancia, que es como inicio. Sí, definitivamente así entramos muchos, ¿no? Sobre todo los hospitales del sector público, con la farmacovigilancia. A lo mejor mucha gente no le gusta mucho ese tema de que la actividad del farmacéutico es más allá de la farmacovigilancia, pero en México es algo que nos ha dado para poder estar en los hospitales y que se ha notado nuestra presencia. En tu caso, pues empezaste tú y ya tener 4 farmacéuticos, yo creo que ya vas de gane, que ya has demostrado o has demostrado que la rentabilidad, ¿no? O has demostrado más bien la rentabilidad del farmacéutico y eso es bueno. Y ahora que se van a convertir ya en un hospital de alta especialidad, me imagino que de alguna manera se va a tener que ampliar esa plantilla de farmacéuticos, ¿no? Sí, la verdad es que sí, ya ahora con el nuevo proyecto de ampliarnos ya como hospital regional de alta especialidad, pues prácticamente estamos transformando lo que tenemos actualmente de la farmacia, que en la farmacia actual al día de hoy, justo al día de hoy, pues hacemos más que nada farmacia clínica, ¿verdad? Que es yo creo que la cabida en lo que hemos crecido bastante, en lo que hemos formado esta experiencia de la farmacia aquí en el hospital y por lo que se nos ha valorado y se nos ha reconocido y se nos pide nuestro apoyo día con día. Sin embargo, el proyecto sí involucra continuar obviamente con la parte clínica, también el desarrollo ya de una central de mezclas regional y tener nuestro laboratorio de farmacotecnia, un laboratorio en el que podamos facilitar hacer fórmulas extemporáneas y poder facilitar
a nuestros pacientitos pediátricos, a nuestros pacientitos geriátricos, que son muchísimos los que tenemos. Entonces, el proyecto crece, es un proyecto complejo, obviamente en el que requerimos que muchos de los químicos farmacobiólogos que están egresando, de los egresados, de los que han pasado aquí con nosotros en el hospital, pues regresen a laborar y formar nuestro tan anhelado equipo de farmacia y distinguirlo en el hospital. Comentabas sobre hacer farmacotecnia. ¿Tiene mucho personal, digo, muchos pacientes adultos ahí que atienden? Sí, la verdad es que sí. De hecho, es una gran cantidad de pacientitos geriátricos. De hecho, está la especialidad de geriatría, con la cual tenemos una importante cercanía con los geriatras. Entonces, sí hay una gran cantidad de pacientes geriátricos, los cuales, pues, obviamente se ven beneficiados. Se verían beneficiados por las formulaciones extemporáneas, ¿verdad? También contamos con una división de pediatría en la cual también sería aportar a estos pacientitos, formular a estos pacientitos estas formulaciones, estos medicamentos destinados para ellos. Y sobre todo tenemos mucho paciente que generalmente pues no tolera bien la vía oral, ¿verdad? Entonces, como nos ajustamos específicamente a lo descrito en el Compendio Nacional de Insumos, tenemos que hacer algunas maniobras con algunos medicamentos para ver la forma más factible de administrar este medicamento sin perder probablemente algunas propiedades farmacocinéticas, que la concentración se mantenga estable. Entonces yo creo que el hecho de poder realizar o adecuar estas formulaciones va a beneficiar bastante a nuestros pacientes. Mencionaste un punto importante, que tenías buena relación con el personal médico, en este caso los geriatras, pero me imagino que no siempre fue así, que no fue tan fácil y llegó, ay, yo aquí soy Javier, soy su camarada y vengo a hacer farmacia, o me equivoco. No, la verdad es que no, para nada. Nunca, creo que todos los que nos dedicamos a esto sabemos que no es nada sencillo llegar y decir, órale, ven, vamos a trabajar juntos, vamos a revisar tus indicaciones, vamos a proponerte unas adecuaciones de dosis, vamos a proponerte cambio en los horarios de administración o con el personal de enfermería, vamos a proponerte cómo preparar un medicamento. La verdad es que no pareciera sencillo el decirlo en clase, ¿no? Esto es lo que tenemos que hacer cuando lleguemos a un hospital y nos van formando hacia allá, pero ya que te enfrentas o ya que estás en ese momento en el piso con el médico, con la enfermera, con el paciente a un lado, híjole, se vuelve un tema bastante complejo. Entonces, como todos, pues bueno, llegar aquí al hospital y empezar a darse a conocer sí ha sido un reto muy, muy importante, porque, como le decía, son muchas las especialidades, son muchísimas las especialidades que hay aquí en el hospital y subespecialidades. Entonces, podemos dividirlos en 5 grandes divisiones acá en el hospital. En un inicio yo decidí irme hacia o centrar mis esfuerzos en el área de medicina interna. Muchos de mis compañeros me decían, no, es que medicina interna, pues probablemente son los que quizá dominan más los fármacos en el mundo médico, ¿no? O que conocen mucho de fármacos. Y dije, pues bueno, pues vamos a empezar por allí, ¿no? Vamos a empezar con los internistas. Entonces empezamos con los internistas, empezamos a revisar sus indicaciones, empezamos a darles algunas sugerencias y conforme ellos veían los resultados o ellos veían cómo realmente le va mejor al paciente con las sugerencias que nosotros hacemos, pues poco a poco fuimos entrando, poco a poco fuimos metiéndonos ahí en el servicio, revisando todos los pacientitos de medicina interna hasta el punto en el que pues ellos mismos nos llamaban y nos decían, oye, ¿sabes qué? Paco, ven y revisa un pacientito, ¿no? Porfa, ya vi todo lo médico, ya vimos todo lo clínico, creemos que es algo farmacológico, pero pues bueno, échale un vistazo tú y ya nos dices
¿Qué opinas? ¿Qué le quitamos? ¿Qué le modificamos? ¿Qué le ponemos? ¿Sí? Entonces, ya que nos den ese grado de responsabilidad, pues ha sido años de estar allí demostrándoles esa parte. Al día de hoy tenemos en el hospital un equipo que es el equipo de interconsultas. Ujú. Este equipo de interconsultas está conformado por medicina interna, está conformado por cirugía, está conformado por infectología, está conformado por enfermería y por farmacia. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pasamos y vemos al paciente crítico, pasamos todo el equipo, los médicos adscritos y sus residentes. Pase de visita, o sea, ya Así el es, farmacéutico va en el pase de visita, ¿no? exactamente, exactamente. Ahorita ya estamos en ese proceso en el que el farmacéutico se mete al pase de visita con este equipo interdisciplinario, en el cual estamos todos ahí juntos con el paciente, pasamos, vemos al paciente, valoramos, bueno, los médicos valoran al paciente desde el punto de vista médico, nos entregan las indicaciones, son esos, es lo que le digo a mis alumnos, son esos 5 o 7 minutos que tienes para valorar las indicaciones, ver todos los cambios que se van a hacer en ese momento, cómo se están preparando los medicamentos específicamente para ese paciente, y antes de salir de la habitación del paciente se tuvieron que haber modificado ya todas las indicaciones por parte médica y obviamente por parte del farmacéutico. Entonces, ¿cómo es? Pues entramos, los médicos ven, pues, obviamente, la parte médica, revisan al paciente, nos dan las indicaciones, revisa las indicaciones, checa las interacciones, las dosis, las vías de administración, la frecuencia y la forma de preparación. Entonces ahí ya sale todo, que si está esta interacción, en ese mismo momento se modifica para el mejor beneficio del paciente. Si hay dudas con la preparación de los medicamentos, en ese momento se resuelven las dudas y se deja la indicación de la preparación del medicamento y posterior se le da seguimiento al paciente por el servicio de farmacia y los servicios médicos por su parte le dan seguimiento. Pero en ese punto específico del pase de visita que hacemos como equipo interdisciplinario, pues bueno, nos hemos tenido que forjar prácticamente en ese momento, en ese ratito, en el punto en el que llegas y empiezas a escuchar a los médicos hablar en su lenguaje Ujú. y te pesa un poquito, pero pues bueno, hay que estudiar y luego pues ahí está la contraparte, ¿no? Empiezas a hablar tú en tu lenguaje, empiezas a hablar de constantes de disociación ácido-base, de pHs, de concentraciones, de osmolaridad. Los médicos también dicen, bueno, ya respeto tu parte, ¿no? Esa es tu área, respeto tu área, así como nosotros respetamos su área y a la enfermera, ¿no? Entonces, creo que se ha formado un equipo bastante interesante en el cual el farmacéutico ha tenido, al menos en nuestro hospital, ha tenido esa cabida, ha sido aceptado de manera bastante buena y nos da un grato sabor porque los residentes son los que, pues prácticamente eh, están allí con el paciente en todo momento, ¿verdad? Entonces, trabajamos con ellos, trabajamos con los adscritos y pues se ha vuelto algo cotidiano, se ha vuelto algo del día a día y se ha vuelto algo bastante satisfactorio para nuestro servicio. Tocaste un punto muy importante, las competencias que debe de tener el farmacéutico, porque el hecho de ir a un pase de visita y que inmediatamente tengas que decidir o visualizar las interacciones, verificar que las dosis a lo mejor están mal, verificar junto con lo clínico en ese momento, pues, no sé, paciente anémico, proteínas bajas, está un medicamento con altamente unión a proteínas y todo eso. Entonces, tiene que tener esas competencias que realmente, la verdad, no tenemos cuando salimos de la escuela. Y es, como acabas de mencionar, es estudiarle el día a día. Y eso también yo creo que eres tú uno de los pocos maestros que también están en un hospital, clínica, y que puede decirle la realidad a los alumnos. Sí, la verdad es que ya cuando nos toca esto, cuando nos metemos al paciente ahí enfrente con el paciente, no hay de otra. De hecho,
les digo a todos los alumnos que vienen conmigo, tienen 2 o 3 meses de inducción primero, les digo, es penadísimo que un farmacéutico vaya o suba al piso sin saberse al menos los valores de referencia de los parámetros bioquímicos, ¿no? O los mecanismos de acción de los medicamentos. Entonces, nos hemos ido adecuando a esa parte porque precisamente tenemos que, lo que a mí me gusta tratar con ellos es generar ese pensamiento crítico, ese pensamiento clínico que no nos enseñan en la facultad, que no nos enseñan en la escuela y que aprendemos muchas veces a caídas acá en el hospital, porque no creo que haya de otra forma, no podría decirlo de otra forma, caídas, tropiezos, levantarte, estudiar y aprender. Entonces, eso es lo que nos motiva. Toda la cuestión de entrar y ver al paciente, si es un paciente geriátrico, ya empezar a pensar, ¿no? En el paciente geriátrico, un paciente probablemente hipoalbuminémico, desnutrido, con probablemente una intolerancia a la vía oral, específicamente los medicamentos que tienen una constante, un pK ácido, o sea, todo eso ir empezando a amarrarlo y ver cómo podemos mejorar a este paciente. Ver si tiene por allí una función renal disminuida, una función hepática alterada y más o menos guiarnos hacia dónde podemos ir. Entonces, creo que eso es lo que busco con mis alumnos, el que vayan generando ese pensamiento crítico, esa manera de decisión rápida de puntualizar específicamente paciente crítico está en un estado de hipermetabolismo, entonces vamos a partir de aquí hacia acá, ¿verdad? Ya lo de los medicamentos, los pHs, la unión a proteína, los tiempos de vida media, pues eso lo traemos en nuestras tablitas, en nuestros celulares, pero el conocimiento de base de realmente de para qué vamos a utilizar cada uno de estos parámetros, pues bueno, eso no lo podemos traer en un celular, ¿verdad? Entonces, no lo podemos traer en una famosa calculadora de interacciones, que es lo que les digo y lo que a veces batallo con algunos amigos médicos que dicen, es que ya traemos las interacciones aquí, no sé, el Medscape, el Micromedics, el Drugs. Le digo, sí, pero al final del día ese es una calculadora, ese es un algoritmo que te dice aguas, no te dice realmente cuándo es una interacción real o cuándo es una interacción potencial. Para eso ocupas al farmacéutico ahí a un lado. Entonces, sí, creo que esta formación como farmacéuticos no se logra hasta que estamos ya de frente con un paciente y a un lado de un médico y a un lado de una enfermera. Sí, ya incorporado al equipo de salud y a veces no nomás es el médico o la enfermera, cuando te toca que te pregunta algo la nutrióloga o ya hasta la misma trabajadora social porque ve y te dice, mire, está un pacientito ahí abandonado y ya abandonado en cuanto a familiares, ¿no? Porque nos toca verlos y a veces te pide ahí una consulta sobre la medicación que el médico no tuvo tiempo de explicarle y ya te dice como farmacéuticos que vas y apoyas. Entonces, simplemente estar en un hospital y más, como dices, es la escuela, realmente es la Sí, escuela. Y qué bueno que te permitan y que tengas ahí alumnos y que vayan formando, como dices tú, ese pensamiento crítico, porque es algo que yo veo mucho en las nuevas generaciones, si no les dices qué hacer, se quedan como muy estáticos. Entonces tienes que estarlos guiando. Entonces, a veces dices tú, ¿cómo voy a poder seguir o armar un proceso si los alumnos no tienen, no sé, esa chispa, pero a lo mejor no es tanto la chispa, ¿no? Son los conocimientos, los miedos, no sé, qué pueda hacer. sí, yo creo que al menos particularmente acá con nosotros es probablemente algo de temor, sí es algo de temor en el hecho de que en la carrera o en nuestra formación el contacto con un paciente pues realmente es hasta los últimos semestres, octavo, noveno semestre, a diferencia de los demás profesionales o de las demás figuras de la salud. Tenemos ese contacto hasta octavo, noveno y de ahí bríncale al hospital luego, bríncale al hospital, llegar a ver el paciente y no saber ni por dónde empezar, pues creo que sí es algo de temor, es algo de temor sobre todo lo que yo observo con
con mis alumnos, los que van entrando de recién egresados, pero ese temor se va perdiendo conforme te sientes más capacitado, conforme te sientes más libre, conforme vas viendo la aceptación de los médicos, la aceptación de los residentes, conforme vas viendo ese equipo de salud, cómo funciona realmente, vas perdiendo ese temor. Y pues lo demás de la estudiada, pues eso ya es propio, ¿no? Eso ya es personal, cada quien decide a qué ritmo ir aprendiendo, ¿verdad? Sí, definitivamente el conocimiento es empoderamiento. Saber qué es lo que vas a decir, cómo actuar, con base ya a un conocimiento científico, es lo que yo creo que nos ha dado esa cabida, ¿no? Dentro del equipo de salud. Dentro de tus múltiples actividades, académico, eres farmacéutico en un hospital, mencionas que trabajas también o estás en la Cruz Roja. Sí, sí. Ahorita estoy como docente, doy clase de bioquímica y función muscular. Okay. Es para los alumnos de la licenciatura en fisioterapia. Uh-huh. Decidí tomar la clase, pues prácticamente para recordar todo lo que veíamos en la escuela, que me ha servido mucho para estudiar nuevamente la monstruosa bioquímica que muchos le tememos, eh, y para también facilitarme las cosas con los nuevos alumnos que tengo. Entonces, creo que algo que particularmente me caracteriza es esas ganas, esas chispas de darle a los nuevos o a la gente que viene atrás de nosotros, de darle esa intriga de poder conocer más, de estudiar más, de que le interese el área, de que se enamoren de la farmacia. Entonces, ah, en la universidad, pues bueno, es algo similar con los alumnos de fisioterapia, nada más que, pues bueno, al final de cuentas son carreras distintas y los enfoques son distintos, pero prácticamente es esa esencia. No, pero el que enseña aprende, entonces como acabas de decir, recordar y volver, pues es prepararte y es cuando vuelves otra vez a reaprender, podríamos así decirlo. Pues realmente es muy grande la labor que estás haciendo. Esperemos que dentro ya de la plantilla tengamos en todo el país no más farmacéuticos, pero tú que ya vas más adelantado, que puedas invitar a lo mejor no nada más a tus chicos que van saliendo en San Luis, sino que vayan también de otras partes o de ciudades de nuestro país también que quieran incorporarse ahí, ya que esté abierto todo el hospital, porque pues me imagino que sí se va a ocupar muchos farmacéuticos. Y por lo bueno que ya el caminito ya está, ahí la llevas como decimos, y realmente te digo, te felicito por toda la labor que has estado haciendo o que estás realizando en estos momentos. Sí, muchas gracias, doctora. La verdad es que sí, eh, es un hospital en el que podemos aprender todos, ¿verdad? Obviamente tienen las puertas abiertas a quien decida venir y conocernos. Creo que esa es una de las bondades de nuestro hospital, que permite dar o darnos a conocer, aprender de los demás y para mejorar tanto interna como externamente. Entonces, creo que es un área de oportunidad bastante interesante. Tenemos muchas de las especialidades, medicina interna, tenemos dentro de medicina interna, pues bueno, toda la cadenita de medicina interna, tenemos cirugía, tenemos pediatrías, tenemos oncología, ginecología y obstetricia. Entonces creo que es un área de oportunidad que podemos ir aprendiendo un poquito de cada una de las especialidades, porque cada pacientito de estas especialidades se comporta diferente, los fármacos son diferentes en todas las especialidades y es lo que les digo, ¿no? Que muchas veces eh, el mundo de la farmacología, por ejemplo, para un médico especialista, se centra en su especialidad, ¿verdad? Es un mundo de fármacos que probablemente está centrado a eso, y en cambio el farmacéutico pues tiene que agarrar todos estos pequeños mundos de todas las especialidades y conocer todos los fármacos
Entonces ahí es donde está el verdadero reto. Aquí es donde podemos aprender de esta parte. Francisco, te vamos a tomar la palabra. Vamos a ir a hacer un un benchmarking a tu hospital. Y vamos a invitar a todos para que nos acompañen. Antes de concluir esta charla, ¿alguna reflexión final que nos puedas compartir? Sí, claro que sí, doctora. Yo creo que la reflexión que yo les puedo dar y con base a mi experiencia personal es que, y sobre todo para los que van a iniciar probablemente en un hospital, a mí me tocó iniciar en un hospital privado, posteriormente me invitaron a este hospital público. Entonces, a todos los que van a empezar a desarrollar la farmacia de nuevo en un hospital por sí solitos, pues la verdad es que habrá días que sí sean muy complejos, pero eso sí les digo, no se vale tirarse más de un día, ¿no? Entonces, hay que demostrar lo que sabemos porque específicamente la figura del farmacéutico, creo que ese eslabón que todavía falta que se vea a lo grande en todo el país, ¿no? Entonces, los diferentes estados llevan o van ya unos más adelantados que otros. Sin embargo, a nivel nacional creo que nos vendría bastante bien el que el farmacéutico ya se ha visto como parte del equipo de salud, no únicamente en el hospital público, sino también en los hospitales privados, en el primer nivel, en el segundo nivel, en el tercer nivel. Entonces, yo lo único que como reflexión dejaría es que el que realmente decide hacer farmacia, pues prácticamente es porque está dispuesto a estudiar todos los días de todas las cosas, de todo lo posible, de todo lo que involucra ser un farmacéutico, ¿verdad? Y pues sacar la casta del farmacéutico, estar orgulloso de lo que es ser un farmacéutico, de andar en el piso, en los servicios con la bata bien puesta y diciendo soy farmacéutico, pregúntame todo lo que quieras, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que les puedo decir y pues no hay de otra, los que estamos haciendo farmacia, lograr que el farmacéutico sea resonado a nivel nacional. Gracias, Francisco. Pues a nombre de la UFIL Delegación México, agradecemos, te agradecemos por compartir tus experiencias y esperamos contar contigo en alguna otra ocasión. Ya estaremos contactando. Nos gustaría también que las personas que vayan a ver este video también dejen sus comentarios, alguna pregunta que te quisieran hacer, que igual pues te la haríamos llegar. Y me despido de ustedes. Yo soy la doctora Silvia Salas, Farmacéuticos Forever. Hasta pronto. Gracias, hasta pronto. OFIL Capítulo México, conociendo el trabajo del farmacéutico. Gracias por seguirnos.